Señor, en esta tarde aquí estamos y hemos venido a escuchar tu palabra. Háblanos a través de la Santa Biblia y que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estábamos en la iglesia de Tyler y gracias a Dios, una nueva familia a través de TriABN. Dice, ellos eran pentecostales y entonces me llama uno de los ancianos: pastor, hay un testimonio tremendo. Digo, sí, ¿cuál es el testimonio? Una familia pentecostal comenzó a ver el programa TriABN. No creo que ellos intencionalmente buscaron ver TriABN. Y entonces cuando allí encendieron su televisión, una predicación acerca del sábado. Y ellos viven media hora de la iglesia. Ellos decidieron hoy estar en la iglesia. ¿Dicen amén? Y así muchas personas van a conocer el Evangelio de Jesús a través de la televisión. Hermanos, hoy nos toca hablar de un tema valga la redundancia, que tiene que ver, número uno, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el Padre, tiene que ver con los hijos y tiene que también que ver con los discípulos y tiene que ver con la misión en la iglesia. Y estamos hablando de la parábola que se encuentra en San Mateo capítulo 21, versículo 28 en adelante. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? ¿Tienen la palabra? Levanten la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Siempre la Biblia habla de 2 grupos: los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y ¿quiénes más? Los que no aman a Dios, pretenden amar a Dios, pero no guardan los mandamientos. La Biblia habla de 2 iglesias, ¿ok? La Biblia habla de una iglesia verdadera. ¿Están escuchando? Una iglesia verdadera y muchas iglesias falsas. Ahora, esas muchas iglesias falsas están dentro de un solo grupo. Por eso es que el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 17 específicamente, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Ahora, ¿quién es esa mujer? Es la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia verdadera. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice así bien específicamente: los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Porque hoy en día hay personas que están teniendo dificultad con el espíritu de la profecía. El libro de Apocalipsis, en capítulo 19, versículo 10, dice: el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y aunque algunos comentadores han querido darle una aplicación diferente a lo que es el espíritu de la profecía, hermanos, tenga la seguridad que nosotros como iglesia estamos más que bendecidos con los escritos de la hermana Elena G. de White. Nosotros no tenemos que tener dudas de que si nosotros tenemos la verdad o no. Nosotros somos la iglesia remanente, somos la iglesia de la 7ª etapa del libro de Apocalipsis, especialmente capítulo 1, capítulo 2. La iglesia, recuerden, la historia de la iglesia comienza en el año 31, la iglesia que infundó Jesucristo, año 31, y esa iglesia no va a terminar, porque aunque el periodo de la 7ª iglesia comienza exactamente en el año 1844, dicen los escritores y los comentadores bíblicos, comienza en el año 1844. Después de 1844, ¿qué otra iglesia va a haber?
después del año 1844, ¿qué otra iglesia va a haber? ¿Cuál fue la última iglesia que comenzó en el año 1844 según Apocalipsis capítulo 1 y 2? ¿Cuál es? La Odisea. Ahora, después de 1844, ¿qué otra iglesia va a existir? No va a haber más. Porque después de eso, ¿qué vendrá? Después de eso lo que viene es la venida de Jesús. Y algunos se están levantando por ahí haciendo iglesias y diciendo que son la iglesia de la verdad. Es mentira. Porque Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Te voy a decir algo que tal vez te cause un poco de admiración. Aquí estamos mejor. Si se levanta una iglesia o alguien pretendiendo decir que somos parte del remanente, no. Hágale una cruz. Eso se llama apostasía. Sea quien sea y tenga el mensaje que tenga. Y yo les hablo así claro porque yo soy su pastor. Pero si se levanta otra iglesia después del año 1844 diciendo ser la iglesia remanente o diciendo ser la iglesia de la verdad, usted tiene que decirle, búsquemela en la Biblia, a ver dónde aparece esa iglesia. Porque la última comenzó ¿en qué año? El último periodo ¿en qué año comenzó? 1844. Ya no hay más. Búscamela. Y si no, entonces vete al libro de Daniel. Yo estaba pensando en esto, yo decía, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios, entonces la iglesia católica, así yo pensé, la iglesia católica. Y cuando yo comencé a estudiar Daniel profundo, dije, no, ¿qué pasó con la iglesia católica? Comenzaron los protestantes, ¿no? Y se conoce como la dieta, es como se conoce, aquellos que se rebelaron en contra de las enseñanzas, diríamos, tradicionalistas de la iglesia, como Lutero y otros tantos más. Entonces ellos se dieron cuenta que realmente esta iglesia estaba profetizada ya a caer, hermanos. Si usted no estudia Daniel y usted no estudia Apocalipsis, usted nunca va a notar eso. Ahora, usted estudia Daniel y especialmente capítulo 7, versículo 24, el cuerno pequeño, dice el versículo 25, se levantaría a hablar palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensaría en tener autoridad para cambiar los tiempos y la ley, y el periodo de esta iglesia dura desde el año 538, porque tiempos y medio tiempo equivale a 1260 años. Y equivale a 538 al año 1798, exactamente 1260 años. Pero fueron 1260 años de una iglesia caída, una iglesia en apostasía, que estaría entonces haciendo guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros. Hermanos, nosotros no podemos perder de vista nuestra verdadera identidad y nuestros orígenes. Nosotros surgimos, gracias a Dios, a la profecía de Daniel 8:14. Nosotros no fuimos inventados. Yo he estado conversando con varios pastores de otras congregaciones. A ver, ¿cómo se inició tu iglesia? Bueno, que tal día alguien tiró un palo y tiró el palo al río y que no sé qué. Y ahí fue que se inició el nombre. Yo hasta me río, ¿no? Y a ti, no, porque el señor tal, de tal año, tuvo una visión y en esa visión pensó que nosotros podíamos hacer un grupo y comenzamos 2, ahora somos como 5,000 en el mundo. Así no funciona cuando usted va a buscar la iglesia verdadera de Dios. La iglesia verdadera de Dios tiene que estar fundada, ¿dónde? En la Biblia. Si no está en la Biblia, no la creas. Ahora, si está en la Biblia, créelo. Yo encontré 8 razones, fíjense, 8 razones para creer que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia bíblica profetizada desde Daniel
desde Génesis. Porque dice la palabra, enemistad pondré entre tu simiente, Génesis 3:15. Y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Y fíjense, una de estas razones que yo allí esbocé en uno de las notas que tengo, es el método de interpretación bíblico. Porque hoy en día hay varias escuelas hoy en día que interpretan la Biblia y piensan que tienen la razón. Ejemplo, usted habla con un hermano pentecostal y ellos son dispensacionalistas a la hora de la interpretación bíblica. Ellos, muchas profecías, dice, se van a cumplir en el futuro. Eso es una escuela. La futurista, que son los hermanos dispensacionalistas, especialmente este corte pentecostal. Ahora, usted habla con un católico y analiza la profecía de Daniel y entonces dice, no, ya las profecías se cumplieron. Y ese método se llama el método preterista. Pero el método historicista, gramatical de la iglesia adventista, ese es el verdadero. Porque no hay equivocación, la misma historia te lleva paso a paso hacia la iglesia de Dios de esta generación y la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. No hay argumentos que presentar. Nadie, ninguna otra iglesia puede presentar un argumento diciéndote a ti, analiza dónde estás, porque esta iglesia tiene más de 150 años de existencia. ¿Dicen amén? ¿Qué iglesia tiene 150 años? Que ya no están divididos. Pregúntale a los bautistas. Bautistas libres, bautistas de séptimo día, están divididos. Hable con los mismos pentecostales. ¿Cuántas iglesias y organizaciones hay? Hable con la que usted quiera. Ha degenerado la organización y se ha fragmentado. De las iglesias profetizadas en la Biblia, de la verdadera y de la falsa, la verdadera cada vez más se hace más fuerte, hermanos. Piensa en el sistema de organización democrático representativo de nuestra iglesia, que está a todos los niveles en una perfección tal que desde la conferencia general hasta usted que es miembro de iglesia, el más importante es usted que es miembro de iglesia, y en base al miembro de iglesia es que se hace todo el esquema organizativo de la iglesia hasta nuestros dirigentes en la conferencia general. Pero vaya ahora a Cuba, hoy vaya a Cuba. ¿Cuántos quieren ir a Cuba? Váyanse conmigo. Usted va a estar en un servicio de escuela sabática idéntico al que tenemos aquí en Estados Unidos. Es la lección. Usted va a tener el programa de escuela sabática y ahí va a haber tal vez un sábado sea mejoramiento, otro sábado sea agradecimiento, otro sábado sea tal vez de inversión, pero es el mismo programa en más de 194 países en el mundo. ¿Qué iglesia cuenta con eso? ¿Qué iglesia cuenta con eso? ¿Qué iglesia cuenta con las doctrinas que nosotros tenemos? Que todas son bíblicas. Es rica nuestra iglesia, dicen amén. Y es la iglesia verdadera, dicen amén. Y es la última iglesia. Dice la palabra de Dios que este hombre, que era el padre de familia, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar, ¿dónde? ¿Y cuál es la viña del Señor? ¿Cuál es la viña del Señor? ¿No saben? El responsable soy yo, ¿ok? No culpo a nadie. La viña del Señor, ¿cuál es? Es su iglesia. Vamos a hablar de la iglesia en cuanto a su organización. Somos nosotros los miembros. Es aquella iglesia, fíjense, ¿qué dice San Juan capítulo 10? Cuando Cristo se presenta como el pastor, ¿qué dice Jesús? También tengo otras ovejas que no son ¿de dónde? De este redil. Entonces hay otra iglesia también afuera. No solamente somos nosotros que conformamos el cuerpo de creyente, sino que hay una iglesia afuera
esperando recibir la invitación de Dios a través de ¿quién? ¿Y si nosotros callamos? ¿Y si nosotros callamos, qué pasará? Por eso es que Jesús hace esta parábola. ¿Por qué Jesús narra esta parábola? Porque tanto los fariseos como los sacerdotes y ancianos del pueblo estaban cuestionando su autoridad. Y entonces Cristo le dice a ellos preguntan, bueno Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Qué hacía Jesús, hermanos, cuando estaba en este mundo? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba. ¿Qué más hacía Jesús? Predicaba. ¿Qué más hacía Jesús? Pero Jesús hacía algo que solamente lo podía hacer Dios. ¿Qué más aparte de milagros? Perdonar pecados. Y cuando los fariseos veían que una mujer de la vida llegaba ante los pies de Jesús y Cristo le decía, tus pecados te son... ¡Ay, qué clase de blasfemia, Señor! ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Dónde está eso? Ahora por un poquito más difícil. San Juan 10:33, lo vamos a buscar, a ver si me lo ponen en la pizarra. San Juan capítulo 10, versículo 33. A ver si la memoria no me falla, porque ya estoy poniéndome ya viejito. Me estoy ya contagiando, ¿no? San Juan 10:33. ¿Por qué mataron a Jesús? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra, porque Cristo dice, bueno, apedréme por las obras buenas que he hecho. Y entonces dice Jesús, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿te haces qué? Te haces Dios. Entonces, como estos fariseos, estos sacerdotes, estos ancianos cuestionaban allí la autoridad de Jesús, Cristo narra la parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar, ¿dónde? ¿Y qué le respondió el muchacho? Oh, sí, papá, yo voy a ir. ¿Qué le respondió el muchacho? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran muchachos? Cuando eran niños. Así responde. Bueno, no quise decir nombre y familia, pero ya que la hermana respondió. No es natural que nosotros obedezcamos. Eso no es natural. Es decir, papá y mamá nos hablan, hijo, haz tu cama. Y entonces, oh, mami, no quiero. Estoy cansado. Y bueno, ¿cansado de qué si no trabajan? Si trabajaran, pero ni trabajan. Yo no sé si yo les he contado a ustedes cómo yo fui criado. No, yo fuera ahora general de un ejército, porque mi abuelo era experto en mandar. Él decía, ve, y había que ir. Yo aprendí una lección desde pequeño. Aquí en Estados Unidos se cuida mucho eso, que los padres y tutores maltraten a los muchachos. Pero en mi país no había esa ley. Y cuando abuelo Mariano decía, ve, mira, es mejor que vayas. No sé qué habilidad tenía abuelo de sacar la vaina del machete. No sé qué habilidad, no sé si había estudiado Kung Fu o Karate. Yo sé que esa idea tenía en la mano. y no en la mano, en mi lomo. Y cuando yo no iba, ay, con dolor iba. Y ay, qué dolor. Ay, llorando. Entonces aprendí la lección que es mejor obedecer a las buenas. Ya cuando me decía, ve, no, yo iba y venía. Porque yo sabía lo que me esperaba. Los sábados, ay, hermanos. Abuelo nunca fue a la iglesia. Pero él decía, los sábados cuidadito con ustedes bañarse en el río. Y uno quería pasarse de listo, ¿no?
Uno decía, pero si Dios hizo la naturaleza, ustedes saben la teología que uno hace, ¿no? Para justificarse. No, que Dios creó el río. Yo quiero ver los pececitos debajo del río en sábado. Y entonces uno hacía una teología de esa bien personal. No, Dios creó el río, creó los pececitos. Los pececitos no salen, entonces hay que meterse en el agua para poderlos ver. ¿Y qué decía abuelo? Cuidadito que vayan al río a bañarse. Y nosotros ya con la teología de la creación de Dios y que uno forma parte de esa creación, entonces yo iba al río y miraba ese río tan tranquilo y veía un pececito. Ay, Señor, si tú lo creaste para mí, yo quiero ir a verlo. Me metía. Y abuelo cuando regresaba, no era solamente yo voy a echar para adelante a todos mis primos. Decía, a ver, nosotros somos morenos, ¿no? El moreno tiene una característica. Cuando se baña en un río, se queda la piel ceniza. El blanco no le pasa eso. Y entonces decía, vamos a hacerle la prueba del ADN. Y me rayaba. ¡Ay! Te bañaste en el río. No, sí, ahí está la prueba. Arriba. Voy, plan de machete, no. Era la faja de machete. ¡Bah! Ay, hermano, nunca más quise pensar en la teología del sábado y el río. Eso, descartada. Entonces yo aprendí a obedecer a las buenas. Y así fue que nosotros allí desarrollamos la infancia en pura obediencia, en pura obediencia. El padre le dice al hijo, ve hoy a trabajar, ¿dónde? Y el muchacho entonces, ¿qué dijo? A mí se me desgarra el corazón de veras cuando yo escucho esto. Porque el hijo vivía en la casa, ¿no? Si el padre estaba allí, habla el muchacho, el hijo vivía allí. Y ni pagaba renta. Fíjense, voy a hacer varias conclusiones. No pagaba renta, no pagaba seguro del carro, no pagaba la gasolina, no pagaba la comida, no pagaba la sábana donde dormía, ni el colchón. Y entonces simplemente el padre le dice, ve hoy a trabajar en la viña. ¿Y qué responde el muchacho? Ahora, ¿cómo usted se siente cuando pasa esto? Cuando usted manda a su hijo a hacer algo útil en la casa y el muchacho le dice, ¿cómo usted se siente? Por esos niños que me escuchan, obedezcan a sus papás, porque a través de la voz de sus papás, Dios les está hablando a ustedes, ¿ok? Y cuando Dios a través de sus padres les habla, yo pregunto, niños, atiendan niños para acá, ¿ustedes han visto a Jesús? ¿Han visto al Padre? ¿Han visto al Espíritu Santo? Pero a sus papás sí lo ven, ¿verdad? Esta lección me lo enseñó un muchacho, yo tenía como 15 años, me decía, mira, tú sabes cómo tú tratas a Dios. Escuchen, niños, tú sabes cómo tú tratas a Dios. Tú dices que amas a Dios, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios. Tú dices que tú quieres a Dios. Sí, yo quiero a Dios. Ahora, ¿sabes cómo tú amas y quieres a Dios? En la manera en que tú trates a tus padres. Híjole, cuando me dijo aquello, ya yo pensaba hacerle una cosa a mi papá ya, porque mi papá sí me era conmigo malo, pero gracias a Dios ya yo lo perdoné. Y entonces en ese momento, en esa edad de rebeldía, uno quiere siempre hacer algo, pero dice, Señor, sé tú quien hagas. Yo simplemente quiero amar a mi padre y obedecerlo, ¿ok? Ahora, ¿se siente feo que usted esté manteniendo a alguien durante 1 año, 2 años? Yo me imagino que este muchacho tenga 15 años. Durante 15 años usted nunca le ha pedido nada a su muchacho. Ese día usted amaneció con dolor de cabeza, ese día usted amaneció indispuesto y simplemente usted le está diciendo al muchacho, ayúdame. Quiero que hoy vayas a mi viña a trabajar. ¿Y qué le respondió el muchacho? No voy. Usted se identifica con ese papá porque usted mismo dice, es injusto, ¿sí o no? ¿O es justo? ¿Cuántas veces usted ha tenido a alguien en su casa, aquí en Estados Unidos, y le dice, mire, yo solamente vengo por 1 semana, no más, 1 semana. Pero parece ser que es una semana profética. Porque es 1 semana, es 2 semanas, 3 semanas, y ya la persona ni se... Yo no estoy hablando de nadie en particular aquí, ¿ok? No sea que aquí diga, no, pastor está hablando conmigo.
Y ya se pasa 6 meses en la casa. Y entonces llega un momento que uno dice, tú no aportas aquí nada. ¿Qué está pasando? No, que yo estoy ahorrando. Y yo no. ¿Eso es justo o es injusto? Ahora, cuando pasan 6 meses, yo pregunto, ¿usted quiere seguir viendo a esa persona o usted quiere verlo ya que... A mí nunca se me olvida, una vez una muchacha llegó a la casa y me dijo, mira, yo estoy viniendo del interior, necesito que me ayudes. Y yo siempre he sido una persona de buen corazón, bueno, no estoy alardeando de eso, pero mi esposa sabe de esto. Y entonces yo le dije, no hay problema, nosotros te ayudamos, ¿cuál es tu necesidad? No tengo casa para vivir en la capital. Mi hermana se había acabado de venir para acá, para Estados Unidos, y teníamos, sí, una casita allí vacía. Y entonces, ustedes saben, los cristianos son buenos para ofrecer y ayudar a otras personas. No, hermano, ya la muchacha pensaba que era la dueña de la casa. Por eso, mucho cuidado, hermano, a quién usted mete en su casa. Pero sí es incómodo, ¿no? Uno se siente mal. Ahora, si el padre de la parábola se sintió triste, ¿cómo se sentirá Dios? Respondiendo, él dijo, no quiero. Son personas que abiertamente viven en desobediencia. Son personas que abiertamente viven ofendiendo a Dios, quebrantando sus mandamientos. No quiero. Pero ¿qué pasó después? Se arrepintió. ¿Y qué hizo? Mi mamá siempre me llamaba, me decía, hijo, hazme esto. Yo recuerdo que yo estaba jugando béisbol o cualquier otra cosa. Vamos a orar. Ay, pero a esta hora. No sé cuántos han tenido infancia aquí, que han jugado en la infancia, porque yo he hablado con algunos hermanos y dice, pastor, yo nunca tuve infancia. En otra iglesia pregunté, ¿cuántas veces te celebraron el cumpleaños? Dice, nunca me celebraron el cumpleaños. Digo, ¿cómo que no celebraron? Nunca, ni te compraron nada. Juguetes no. Si pastor, vivíamos en una casa que las paredes eran de... Mi papá se las encontró en la basura. Imagínense si me va a comprar juguetes. Entonces hay muchachos que nunca han tenido infancia. Ahora, no sé si ustedes en algún momento han estado así en ese tiempo de infancia y cuando más entusiasmados ustedes están, vamos a orar. Ese día yo había metido hasta un triple ya y estaba en tercera base. Imagínense, a esa hora a orar, cuando iba a anotar la carrera. Y uno tenía que dejarlo todo para obedecer a mamá. Pero uno se sentía mal. Yo simplemente le estoy hablando así, hermanos, porque la viña todavía está. La viña todavía está. Y todavía está el Padre diciéndonos que ven a trabajar ¿dónde? Y muchas veces, ¿qué decimos? Pero tenía ¿cuántos hijos? 2. Dice, y acercándose al otro, versículo 30, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, ¿y qué más? No fue. Él dijo, ¿cómo? Sí voy a ir. Hay hijos expertos en ganarse la confianza de los padres. Y ustedes los ven allí. A ver, papá, ¿en qué te ayudo? No sé si será por la herencia que uno le va a dejar, pero bueno, está allí. A ver, papi, ¿en qué te ayudo? Y se gana el corazón del muchacho, se gana el corazón del padre. El padre le dijo, yo sé que Francisco sí va a ir. Estoy seguro que va a ir. Y cuando le preguntó, Francisco, ¿hay algún Francisco aquí? Necesito que vayas a mi viña. Francisco allí le dijo al padre y delante de sus amigos, sí, yo voy a ir a la viña. Cuenta conmigo, papá, yo voy a ir. Ahora yo pregunto, ¿en cuál de los dos confió el padre? ¿Qué dijo que iba a qué? ¿Cuál de los dos hijos estaba representando a los fariseos y publicanos? El segundo. ¿Y cuál estaba representando a las rameras
y hombres corruptos de la sociedad? El primero. ¿Y cuál fue la diferencia? Arrepentimiento y obediencia. Fíjense la pregunta que hace Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos? ¿Por qué el primero? Ahora la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Esta semana que pasó, uno recibe muchos mensajes y muchos emails. Ahora, yo te pregunto a ti, hay emails que yo no me atrevo ni de abrirlo, ¿ok? Hay emails porque no sabe, dice un nombre allí extraño, dice, bueno, ¿quién es este? Y uno dice, no, uno lo pasa. Ahora, ¿qué tal cuando usted toca una tecla que usted no debe de tocar? Problema. Y yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario. Yo pienso que muchos, si no hubiese sido ejemplo por TriABN, esta misma familia, no hubiese conocido el mensaje de Dios. Yo el domingo pasado le hice un ejemplo a los miembros de la Junta de Iglesia y les dije, tráigame un cuchillo. El cuchillo es bueno, es malo. Y entonces dedujeron ellos, es según para qué lo uses. Y así sucede. Hermanos, tristemente la viña del Señor está necesitada de obreros. Y obreros fervientes. Y fíjense lo que dice la sierva. No penséis que porque no manifiestas una decidida hostilidad hacia Cristo, le estáis sirviendo. De esta manera engañamos nuestras almas al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ya sea tiempo o medios o quien quiera otro de los dones que nos confirió, trabajamos contra él. Yo no. Yo cuando estaba analizando este tema, yo decía, cuánto nosotros necesitamos entender que debemos de entregarlo todo a Jesús. ¿Cuánto debemos entregar a Jesús? Todo. Estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Dios sigue haciendo el llamado. ¿Quién quiere trabajar dónde? ¿Quién quiere trabajar en mi viña? ¿Quién va a ir? Fíjense que la expresión está en tiempo presente. Y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Cuándo dice Jesús? Ahora, tú abres la Biblia mañana y de nuevo va a aparecer el mismo mensaje. Ve hoy a trabajar, ¿dónde? En mi viña. La tercera semana usted puede abrir la Biblia y el Padre te va a decir, ve hoy a trabajar, ¿dónde? Entonces, ¿el llamado para cuándo es? Para todos los días. Es increíble. Estábamos en Colombia y en la semana había un muchacho que me miraba feo. No era porque yo estaba feo, no, porque me miraba feo. Usted sabe cuando alguien le mira bonito, porque hay una sonrisa así, no, así como William, ¿no? Hay una sonrisa así bonita en la... Usted sabe, usted nota eso. ¿Cuántos han notado la diferencia de alguien que te mira feo a alguien que te mira agradablemente? ¿Ustedes lo han notado? Bueno, este muchacho me miraba feo y iba para el cuartico, preguntaba, ¿dónde se encuentra el pastor? Y me decían, sí, está el cuartico final. Y él iba hasta allí y me decía, pastor, ¿cómo está?
Muy bien, hermano. Pero seguía esa mirada de tristeza y escudriño, ¿no? Hasta que le pregunto al pastor. Digo, pastor, ¿quién es ese muchacho? Dice, ¿quién es? Uno alto, él, fuerte. Dice, ese es uno que pertenecía a la pandilla. ¿Cómo? Si era principal de la pandilla. Y él se arrepintió. ¿Dicen amén? Y me dice, ¿viste esas dos almas que se bautizaron el sábado? Digo, sí. Él las trajo porque él tiene un grupo pequeño. Y en ese grupo pequeño, todos aquellos muchachos malacabezas que hay en el barrio, él los invita allí a dar reuniones de oración y de evangelismo. Y entonces no solamente tiene a esos dos que ya se bautizaron, sino que mañana también se va a bautizar otra. Bueno, en la semana trajo 5 almas. Y entonces dije, bueno, ahora sí yo quiero que venga todos los días aquí a orar conmigo porque ese muchacho es tremendo trabajador. Entonces me dice él, aquí pasa algo. Los que están en pandillas no los matan cuando renuncian a la pandilla, si se hacen adventistas. Entonces le dije, pastor, hay que trabajar duro. Bueno, a mí me llenó de una impresión tan bonita eso, porque yo dije, este muchacho está siendo como aquel que le dijo Jesús, ¿quién va a ir hoy a trabajar en mi viña? Al principio tal vez se le haya dicho, no, yo no quiero, pero ahora está yendo porque se arrepintió. Y yo saco esta conclusión porque Cristo sigue haciendo llamado todavía. Jesús sigue haciendo llamado. ¿Quién quiere trabajar en mi viña? ¿Quién quiere trabajar en mi viña? Y yo les digo algo, no es solamente venir a la iglesia. Es decir, tú podrás decir, pastor, la respuesta a eso es que yo voy a la iglesia. Es parte del llamado, de la respuesta a ese llamado. Pero Dios quiere algo más. ¿Quién quiere trabajar en mi viña? Y hay veces que la Biblia no se abre en la semana en la casa. Y Dios, ¿qué está haciendo? Haciendo el llamado. ¿Quién quiere cuándo? Hoy, ¿trabajar dónde? Y en la semana no se abre el folleto de escuela sabática. ¿Quién quiere hoy trabajar dónde? En mi viña. Y en la semana ni una oración de rodillas se hace. ¿Ustedes están comprendiendo el mensaje que Dios quiere enseñarnos en esta tarde? Es decir, Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros reaccionemos. Y nosotros podemos decir no, después arrepentirnos y ir. Pero nosotros podemos decir, sí, Señor, cuenta conmigo. No. Cuenta conmigo. No. Ahora, yo pregunto, ¿con quién va a contar el Señor? Yo me pongo triste, una vez lo dije en la iglesia de Tyler, aquí también creo que lo dije. Una vez estábamos repartiendo invitaciones, pensando nosotros que éramos los primeros allí en la gasolinera, y cuando ya los testigos de Jehová pasaron por delante de nosotros. Y no lo hacían solamente el sábado, después un jueves también, un viernes, un lunes. Y entonces, claro, las motivaciones son diferentes, ¿no? Porque ellos entienden que el diezmo es el tiempo y así se comprometen. Y es por eso que lo hacen. De todos modos lo hacen. De todos modos lo hacen, es la conclusión que yo saco. Pero ellos están presentando un mensaje que no es bíblico. Y lo creen con un entusiasmo como si fuera el mensaje de la Odisea o como si fuera el mensaje de Daniel 8:14. Y así lo enseñan con ese entusiasmo. En Tyler tenemos nosotros varias iglesias, americanas, hispanas. Hay una iglesia hispana, pentecostal, que tiene 1000 miembros. Increíble. Y los cultos los domingos dicen que se llena. Y yo digo, bueno, supuestamente nosotros decimos que tenemos la verdad. Estos, muchas veces el mensaje que presentan no es ni bíblico. Pero entonces las iglesias se llenan. Y ahora esta mi iglesia, que pretende ser la iglesia, que es la iglesia, no pretende, que es la iglesia verdadera, pocos encuentro. Entonces yo digo, esto está al revés. Aquellos que no tienen toda la verdad, la predican como si fuera la verdad. Nosotros que tenemos la verdad,
Tal vez actuamos muchas veces como si no fuera la verdad. Hay veces que pensamos que Dios no es el dueño de la viña. ¿Cuándo llama a Jesús para trabajar en su viña? Hoy. Entonces yo saqué la conclusión siguiente. ¿El día cuántas horas tiene? 24. ¿La parte oscura? 12. ¿La parte clara? 12. Y en total son 24. Hermanos, y ni una hora nosotros podemos dedicar a Dios en el día. Una hora. Una hora se la pasa uno en Facebook fácilmente. Uf, ¿cuántos amigos? 1000 amigos, 2000 amigos, 3000 amigos. Entonces yo saco la siguiente cuenta. Fíjense la cuenta que yo saco. Si yo dedico tiempo a otras viñas, ¿se entiende esto? Si yo dedico tiempo a otras viñas y no dedico tiempo a la viña del Señor, algo anda mal, ¿no? ¿Cuántas viñas existen hoy de Satanás? Viña novela, ¿cuántas viñas más? Viñas redes sociales, ¿cuántas viñas más? Viñas trabajo, hasta el trabajo se puede convertir también. ¿Cuántas viñas más? Yo pregunto, cuando tú estás trabajando en un lugar, ¿cuánto esmero tú le pones a ese trabajo que estás haciendo? Si te toca cortar la yarda, ¿con cuánto cuidado tú lo haces? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué lo haces con tanto cuidado? ¿Te has puesto a pensar? Porque se pueden buscar a otro. Así de fácil. Tú no haces un buen trabajo a alguien y la persona tiene derecho de buscarse a otra persona y decirte cuando tú vayas, no me gustó lo que hiciste. Ahora yo pregunto, ¿el Padre hace eso con nosotros? Y entonces, como quiera, de todos modos. El Padre me ama. Pero yo soy trabajador de Él. Quiero trabajar en su viña. ¿Con cuánto esmero yo necesito hacerlo? Yo voy a hacer un llamado en esta tarde. Y esto, de veras, yo lo hablo de mi corazón, lo siento. Yo le digo a mi esposa, si antes yo trabajaba sin tener en consideración que lo estaba haciendo para una compañía X, ahora que estoy trabajando para el Señor de la viña, tengo que ponerle más esmero. Y vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Con esto terminamos. Versículo 16. En adelante. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de ¿qué? Ahora, ¿ustedes se han puesto a pensar qué se escriben en el libro de las memorias? Alguien dijo, Facebook, el Face en el book, en el libro. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en quién. ¿Usted se ha puesto a pensar qué aparece en el libro del cielo, de las memorias suyas en el cielo? ¿Qué aparece allí de usted? Allí aparecen las cosas bellísimas que usted hace. Ejemplo, una tentación resistida, un acto heroico, un esfuerzo para Dios, una obra de caridad. Todo aparece anotado en ese libro. La pregunta es, ¿qué ha estado anotado desde este momento? Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia
entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y quién más. Ahora, ¿cuántos realmente queremos servir a Dios? Quiero verlos en pie, a ver. ¿Y cuántos nos proponemos hacer un esfuerzo aún mayor sabiendo que el Padre de la viña está esperando por nosotros? Vamos a orar. Señor, cuán bueno eres y cuán lleno de misericordia. El Padre de la viña me imagino que se haya sentido triste porque mandó a su hijo a la viña y él no quiso ir, aunque después se arrepintió. Pero me imagino que sentirse más defraudado fue hacia aquel que diciendo que sí iba, pero al final no fue. Los dos estaban equivocadamente en el lado erróneo. Señor, ayúdanos a ser hijos tuyos, no tener necesidad de que tú nos mandes, sino ser conscientes que el tiempo que nosotros poseemos, que los recursos que tenemos son dados por ti y que podamos aprovechar cada instante de nuestra vida para ser verdaderos obreros tuyos que trabajemos en tu viña. Señor, suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos, Señor. La pregunta que tal vez podemos terminar en esta tarde es la siguiente: si fuéramos las únicas personas que existiéramos en este mundo, ¿cuán avanzada estaría la obra o tal vez cuán retrasada estaría? Ahora, Señor, todo dependerá de la manera en que nosotros te miremos a ti como nuestro Señor, como nuestro Creador y como aquel que muy pronto vendrás a buscarnos. Bendícenos a todos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.